Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 17. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a hablar de incendios forestales y de restauración ecológica. Y si está buscando empleo, quédate que al final vamos a dar una información muy interesante. Bienvenidos, bienvenidas a Oikos, soy Juan María Arenas y una semana más, un miércoles más, estoy aquí en Oikos, este podcast donde hablo de conceptos, hablo de investigaciones, en definitiva cosas relacionadas siempre con la ecología. Hoy vamos a hablar de incendios forestales y de restauración ecológica. Vamos a hablar de ello porque he visto un artículo muy interesante, un artículo publicado en Science muy interesante y ya que quería hablar de ese artículo, pues voy a hablar un poquito en general de incendio y de restauración. Lo primero es decir que los incendios forestales, aunque están vistos muy mal, ¿no? Y bueno, es verdad que son catástrofes naturales, decir que son elementos naturales. Hemos dicho catástrofes naturales porque son naturales, son elementos naturales. Un incendio, sobre todo en los ecosistemas estos mediterráneos de aquí de España, son supernaturales. O sea, hay especies que prácticamente los necesitan para sobrevivir o por lo menos tienen estrategias para soportar los incendios. ¿Qué quiere decir esto? Que son elementos naturales. Si una especie ha evolucionado a soportar bien un incendio es porque en su hábitat natural, si no los provocara el hombre, también existirían. Y de hecho, parte de los incendios que se dan en España no son provocados, son naturales. Y bueno, lo único que, claro, el problema viene pues cuando toca núcleos urbanos, cuando atenta contra los servicios ecosistémicos de los que vive la comunidad en concreto, y ahí viene el problema. Bueno, vamos a entrar lo primero ya lo he comentado un poco en decir que ya lo he dicho que hay estas especies que se consideran pirófitas, es decir, que les gustan estos incendios, y tenemos de tres tipos de especies pirófitas, ¿no? Tenemos las especies que tienen una resistencia pasiva al fuego, que son especies que el fuego puede pasar sobre ellas, como los aloe, incluso como los alcornoques porque tienen un corcho muy grande, puede pasar por encima de ellas, y la especie no morir, o sea, y el individuo en concreto no morir o resistir muy bien el paso del incendio. Luego hay el siguiente nivel de especies, que son especies lo que se consideran rebrotadoras, son especies parecidas a la resistencia pasiva. ¿Por qué? Porque son especies que se queman, pero que no se queman completamente. Por ejemplo, las encinas no se queman completamente, se quedan se calcina y parece que está calcinada, pero es capaz de rebrotar de las cenizas, ¿no? Como dicen eso, del propio tocón del árbol o de la rama, empezar a echar hojas y rebrotar. Y por último están las especies germinadoras, que son especies como muchos pinos que necesitan que las semillas alcancen unas altas temperaturas para germinar. Y estas especies, cuando pasa un incendio, elimina por completo la competencia y les viene muy bien para germinar. Por ejemplo, aquí tenemos los cistus. Hay algunos tipos de la jara pringosa que si no estoy equivocado, bueno, es que creo que la jara pringosa creo que tiene varias estrategias, ¿no? Pero hay especies de estas que les viene bien el incendio porque eliminan la competencia y sus semillas aguantan muy bien el que sean quemadas y de hecho lo necesitan. Vale, ya hemos dicho que los incendios naturales, los incendios son elementos naturales, pero hay un problema, que es la recurrencia de estos incendios. Un ecosistema puede estar adaptado a soportar un incendio cada 50, 100 años, pero lo que no está adaptado es a soportarlo cada 15. Ahí tenemos el problema. Y los incendios a nivel mundial son uno de los drivers o de los, no sabría cómo definirlo, los drivers de cambio global. Son como unos de los motores, ¿no? Que hace pues eso, que la Tierra a nivel mundial, ¿no? Esté cambiando lo que se considera como cambio global, que no es lo mismo que cambio climático. Si queréis en otro podcast entramos en la diferencia entre cambio climático y cambio global. El cambio global es más que el cambio climático, son cambios en el uso del suelo y demás. Uno de los principales drivers de cambio global son los incendios provocados. Bueno, ya hemos llegado a esta parte. Tenemos un incendio en una zona. Vale, ¿cómo afrontamos el incendio desde la restauración ecológica? Ahí hay quien defiende, y desde el desconocimiento me atrevería a decir, aunque incluso hay ingenieros que lo defienden, pero generalmente son políticos y gente que no tiene mucha idea, que defiende que tras un incendio hay que plantar. Y hay mucha gente que con su afán de salvar el mundo
se quema su tierra, pues ellos salen corriendo a plantar. No hay que plantar tras un incendio. ¿Cómo actuar desde la restauración ecológica en un incendio? Por cierto, antes de seguir, con el tema de las especies pirófitas, en las notas del programa, recordar, Oikos 17, este es el Oikos 17, vais a tener un artículo de nuestra propia web que es sobre las especies pirófitas, donde la podéis ver más ampliamente la explicación que yo he dado. Y en esto, en los incendios y restauración, también os voy a dejar un artículo interesante que publicamos también al principio. Además, no es un artículo publicado por nosotros, sino es una nota de prensa que recogimos de la Fundación FIRE y del Grupo de Investigación Remedinal y del Máster de Restauración de Ecosistemas, el cual yo realicé, que nos pareció muy interesante, ¿no? Y plantea estos tres métodos, estos tres formas de actuar, ¿no? O estos tres tiempos de actuar en un incendio forestal. Se actúa a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A corto plazo, ¿qué dice la restauración ecológica que tenemos que hacer a corto plazo? Pues lo primero es estudiar la zona y el entorno. Sí, el entorno también. ¿Para qué? Para ver si el incendio ha sido muy devastador o no, porque posiblemente haya dejado muchas fuentes de semillas, zonas que no se han quemado dentro del propio incendio, zonas que el incendio ha pasado muy rápidamente y hay especies ahí, muchas especies que no han sufrido mucho. ¿Y por qué los entornos? Pues lo mismo, porque pueden ser la lluvia de semillas o la fuente de semillas para el propio incendio, para la propia zona incendiada. Entonces, lo primero, a corto plazo, es estudiar eso. También, incluso antes, hay que analizar la pérdida de suelo. Bueno, cuando hicimos el estudio de la zona, no solo para lluvia de semillas, para otras muchas cosas, una de las cosas principales es la pérdida de suelo, que no haya pérdida de suelo. Esto es lo principal. Si tras un incendio se pierde el suelo, no se recupera el ecosistema. Además, este suelo que se pierde puede ir a agua, puede ir a ríos, puede producir colmatación en ríos, puede producir problemas en los propios ríos o en zonas más abajo. Entonces, lo principal es que no haya pérdida de suelo. Una vez que ya se ha analizado eso, o en las zonas donde pueda haber pérdida de suelo, se puede actuar. Solo en esas zonas hay que actuar a corto plazo. Y por último, es no plantar. O sea, no hay que salir como locos a plantar a corto plazo. Para las pérdidas del suelo se puede controlar de otra manera. Por ejemplo, echando paja, echando mulch, son elementos que retienen el suelo, o no eliminando la materia orgánica quemada. Esa ya te está reteniendo el suelo. Eso es a corto plazo. En semanas, meses. ¿Qué hacemos a medio plazo? Entre 1 año y 5 años. Pues lo principal es analizar la recuperación natural. Ver si el monte se está recuperando de manera natural. ¿Que se está recuperando de manera natural? Y vemos que el ecosistema está respondiendo bien. Pues no se hace nada. Simplemente se observa que está habiendo pérdidas de suelo en zonas donde no lo veíamos, o nos estamos dando cuenta que hay zonas donde no se está recuperando por cualquier cosa, porque ha pegado una plaga de algún bicho, por cualquier cosa. Ahí es el momento de actuar. Y hay que hacer actuaciones concretas. Pues si en esta zona justo está entrando una plaga que no solo afecta a árboles muertos, sino que también está empezando a afectar a árboles sanos o a los que se estaban recuperando, pues es el momento de actuar. Pero, ya digo, lo primero y principal en este medio plazo es controlar eso, es controlar los efectos del propio incendio y cómo la restauración, lo que se conoce como restauración pasiva, frente a la restauración activa, que sería más bien el plantar, entre otras muchas cosas, cómo está actuando esa restauración pasiva. Y volvemos a decir, si antes decíamos que a corto plazo no hay que plantar, a medio plazo hay que tocar lo menos posible, ya que el ecosistema todavía es frágil. Podemos ver un ecosistema a 2-3 años que parezca que no es frágil, pero puede ser que porque no ha venido una lluvia torrencial, porque, puede ser muchos motivos por los que el ecosistema parece que no es frágil, pero realmente sí que lo es. Así que hay que estar todavía muy pendiente de eso. Y por último, a largo plazo. A largo plazo lo principal es replantear la política forestal de la zona quemada, sobre todo si hay incendios recurrentes. Si había un incendio hace 25 años, otro ahora, vamos a tener cuidado porque posiblemente no se esté recuperando tan bien como una zona que lleva sin quemarse 500 años y se ha quemado. Pues esa zona, y sea una zona pequeña, pues posiblemente ahí no haya que hacer mucha política forestal, pero en una zona que se quemó hace 50, hace 25 y se ha vuelto a quemar, ahí sí que hay que plantear una política forestal importante. Y eso ya se plantea a más largo plazo. A partir de los 5 o 6 años se empieza a plantear ese tipo de cosas. Según la nota de prensa esta que recogimos hace ya un año y pico, pero que me parece muy, muy acertada, por eso estoy más o menos contándola un poquito.
y es el momento a este largo plazo de recuperar los servicios ecosistémicos perdidos. Por ejemplo, si ahí había un uso forestal para producción de setas o para producción de madera o para producción de lo que fuera, es el momento de recuperar esos servicios ecosistémicos o de esos o otros que puedan suplir la pérdida a los que se han perdido. Pero esto ya se hace, ya hemos dicho, a un medio largo plazo. ¿Por qué? Porque si de primeras nos lanzamos a aquí se ha quemado el pinar, quedaba madera, vamos como locos a plantar pinos, pues posiblemente estemos haciendo un daño al ecosistema. Hay que esperar unos años y es en ese momento cuando hay que empezar ya a plantear, vale, se ha recuperado el pinar solo, se han recuperado la vegetación que favorecía las setas que aquí se cogían, los boletus, la seta que se cogiera. Sí, se está recuperando bien, pues no hacemos nada. No se está recuperando, es el momento de actuar. Vale, y llega a este punto, os quería hablar también, os he dicho que os iba a hablar de un artículo que me ha parecido muy interesante, también relacionado con incendio y restauración ecológica, que es un artículo publicado por... a ver, que lo tengo aquí en otra página. Vale, ya lo he encontrado. Por Alejandro Levercus, Pablo García Murillo, Vicente Jurado Doña y Juli Pausas, que se titula, publicada además hace nada, en el 2019, en la revista Science, que para quien no lo sepa es una de las principales, junto con Nature, las dos principales revistas científicas más importantes a nivel mundial, que se titula Wildfire Opportunity for Restoration. Incendios forestales, oportunidades para la restauración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para mí es una idea que ya le escuché a Juli Pausas, o le escuché, o le leí por Twitter, o le leí por algún sitio, que decía que en Doñana el incendio estaba viniendo bien. Que hubo el año pasado un incendio y está viniendo bien, ¿por qué? Porque en Doñana, en la zona que se ha quemado de Doñana, se habían quemado en algunas zonas, vamos a ver, tampoco hay que generalizar, pero en algunas zonas se había quemado pinar monoespecífico y estaba apareciendo un ecosistema hiperdiverso y con mucho más valor que el pinar monoespecífico que había. Entonces está viniendo bien. Eso se lo escuché a Juli Pausas en una pequeña nota, en algún sitio se lo leí, y me gustó cuando vi que esto se había publicado en Science, porque es una pregunta, no lo afirman, pero a mí me parece muy buena esta pregunta que se plantea, porque en realidad sí que más o menos dicen que puede llegar a funcionar. Estos autores plantean que en muchas zonas que se queman, por ejemplo, plantaciones monoespecíficas de pino, son zonas improductivas por el tipo de suelo y por el clima. Ahí hay pinos y nada más, y esos pinos no sirven para nada. Se plantaron en principio para retener el suelo y aumentar la cobertura arbórea. Vale, pues sí, igual sí se ha conseguido, pero vamos, que retener el suelo, por ejemplo, es mucho más útil las herbáceas o los pequeños arbustos que los pinos, y eso está demostrado. Entonces tampoco es que sirva de mucho para retener el suelo y aumentar la cobertura arbórea. Bueno, pues es que a lo mejor en el ecosistema mediterráneo no hay que preocuparse tanto por una cobertura arbórea, sino más por una cobertura arbustiva. Además, estas plantaciones monoespecíficas cambian la dinámica ecológica de las zonas. Claro, un ecosistema que lo que tiene que haber ahí y a lo que está adaptado es a tener, o tradicionalmente lo que está adaptado es a tener matorral mediterráneo, y le plantas el pino. Ojo, que el pino también es autóctono mediterráneo, hay zonas que son de pinares, o sea, ahí no nos metemos, evidentemente, y estos autores hablan solo de zonas en las que se ha introducido, por ejemplo, el pino o otras plantaciones monoespecíficas, pues el eucalipto, pues es la que sea, que son improductivas, porque hay veces que, oye, por mucho que lo llamen monte, no deja de ser un cultivo de eucaliptos, pues vale, pues hay un cultivo de eucaliptos, pero hay zonas que no son productivas, no hay vegetación autóctona, pues estas zonas lo que ellos defienden. Y aparte, también se basan en los pinares, los eucaliptos y muchas otras veces producen incendios, al ser monoespecíficos, incendios muy fuertes. Normalmente las zonas que son más de mosaico, los incendios suelen ser más flojos porque hay zonas donde el incendio puede, y hay especies que arden mejor y otras que arden peor, que se frena. Al ser masas monoespecíficas, el incendio arrasa. Entonces, claro, ¿cómo luchamos contra eso? Pues con el propio incendio. Cuando hay un incendio en esta zona, lo que tenemos que hacer es, lo que se puede hacer es intentar recuperar la vegetación natural. Aquí a lo mejor sí que haya que hacer actuaciones a medio plazo, porque si lo que nos vuelven a hacer vuelven a ser pinos, pues tenemos un problema. Esto ¿qué nos ofrece esta revegetación natural? Esta vegetación natural, pues que haya ecosistemas más diversos y más resilientes, ya lo hemos dicho. La vegetación natural se quema peor. De hecho, también en el podcast,
si no me equivoco, en el 15, en el que estuvimos hablando con Álvaro Bayón, también hablamos de este tema de los eucaliptos, que donde hay vegetación natural el fuego se frena y no arrasa tanto como donde hay solo eucaliptos. Y además esta vegetación natural es menos inflamable por lo general que las masas monoespecíficas. Se quema menos que las masas monoespecíficas. Con lo cual, estos investigadores, Levescu, Murillo, Doña y Pausas, se basan en esto para plantear la pregunta que a mí me gustó mucho de Wildfire and Opportunity for Restoration. Y perdonad mi inglés que no es muy allá. ¿Qué plantean? Bueno, pues que se unan los científicos y el personal a cargo de apagar los incendios y sobre todo de gestionar las restauraciones y lleguen a estos puntos en común que posiblemente no se lo hayan planteado, muchos técnicos no se lo hayan planteado, pero igual no es mala propuesta, pero siempre con una base científica. Ya lo hemos dicho, siempre con una base científica porque hay zonas en las que sí que son de pinar. Entonces, pues bueno, ahí los científicos te dicen, no, esta zona es de pinar, hay que pinar sin mayor problema. ¿Vale? Pero de la mano los científicos y los gestores, por así decirlo, los gestores de las zonas incendiadas. Además me ha gustado, ¿no?, que estos autores también plantean estos 3 puntos, ¿no?, actuaciones a corto, a medio y a largo plazo. Pero bueno, no voy a entrar más, que nos vamos ya mucho en el programa. Si os ha parecido interesante este artículo, quizás podamos contactar con alguno de los autores y hacerle una pequeña entrevista o que nos hablen más en concreto sobre el artículo. Tampoco voy a traducir aquí todo lo que hablan. Os lo voy a dejar en las notas del programa, os voy a dejar el enlace al PDF, es un PDF en inglés. Y bueno, ahí lo vais a tener en la nota del programa. Recordar, Oikos17 en restauraciondeecosistemas.com, ahí lo vais a tener, /podcast, ahí lo vais a tener el podcast. Y eso, si os ha parecido interesante o queréis que amplíe esta información, podemos contactar con alguno de los autores y a ver si se animan a participar en un próximo programa de Oikos. Que yo creo que podría ser interesante, ¿no? O algo de lo que he comentado no os ha quedado claro, pues preguntarme que lo intento explicar de otra manera en otros los programas. Espero que os haya gustado este tema de los incendios forestales y ahora vamos a cambiar completamente de tema. Bueno, y antes de terminar el programa, os he dicho al principio que si estáis buscando empleo o realmente a todo el mundo no le interesa el sector del trabajo en el medio ambiente. Si estáis escuchando este podcast, pues asumo que os interesa el trabajo en el sector del medio ambiente, que es un sector muy, muy amplio. Ahora veremos por qué. Si os recordáis, en el Oikos 15 entrevisté a Enoc Martínez, que tenía una búsqueda de empleo ambiental que se llama aminnovación.com. Vale, pues si a día de hoy entráis a esa página web, ya no tiene ahí las ofertas de empleo. Vamos a volver a hablar con Enoc y vamos a contaros este nuevo proyecto en el que Enoc y yo, gracias a aquel programa, nos hemos involucrado. Buenas, Enoc. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal va? Bienvenido otra vez al podcast, aunque tú y yo hablamos muchísimo. Pues sí, muchas gracias. Que nada, simplemente cuéntanos tú, porque voy a contar, primero yo, Enoc y yo nos hemos unido para generar la web desde aquel programa 12 de Oikos, hoy estamos ya en el 17, para generar una web que se llama trabajaenmedioambiente.com. Si recordáis, Enoc, ¿te acuerdas que ya dijimos que el branding de Aminnovación no era muy bueno? Pues, sí, había que cambiar algo. Pues lo hemos cambiado, ¿no? Sí, efectivamente. Nada, decir que desde ayer, o depende de cuando estéis escuchando, desde el día 11 de febrero, la página está activa, las ofertas de empleo ya las podéis buscar ahí. También hay un vídeo en YouTube donde podéis ver cómo manejar la web y demás. Pero, vuelve a contarnos qué es, en este caso, trabajaenmedioambiente.com. Pues muy bien, mira. Trabajaenmedioambiente.com es una web dedicada al empleo dentro del sector ambiental, ¿vale? Y en ella vamos a encontrar principalmente ofertas de empleo dentro del sector para toda España, ¿vale? Dentro del sector del medio ambiente, quiere decir dentro del sector. Tenemos muchísimos campos, desde temas químicos, de atmósfera, de contaminación, de suelos, de residuos, de clima, de sostenibilidad, de más temas de biología o de ecología, de restauración de ecosistemas, de educación. O sea, imaginaros todo el campo que estamos abarcando ahí y, sobre todo, ya te digo, tenemos ofertas de empleo dentro del sector. Además, en la propia web vas a encontrar otras secciones, como podéis encontrar un blog con diferentes artículos
que os van a ayudar a encontrar esas ofertas de empleo o a saber valorarlas o saber aprovecharlas. Y también con Juan tenemos otro proyecto muy interesante que es un podcast. Que yo qué sé, cuenta un poco tú. Qué raro que yo me haya metido a hacer otro podcast, ¿eh? Qué raro. Pues sí, simplemente, o sea, a mí me encanta este mundo del podcast, sé que a ti también, y nos lanzamos un poco porque, bueno, quien siga este podcast, he preguntado algunas veces que si mola más que hable de noticias, que si mola más que hable de conceptos, bueno, de diferentes cosas. Hay algún programa que lo he hecho de noticias y ha gustado, pero creo que Oikos no es el sitio idóneo para, no es el sitio idóneo, bueno, que lo quiero separar, y las noticias en el sector del medio ambiente, creo que lo suyo es darlas en otro lado. Yo tenía la idea también de hacer otro podcast, más de opinión, más de comentar la actualidad, incluso que en un futuro pudiéramos emitir en directo. Y bueno, ya que íbamos a lanzar esta nueva web, dijimos, ¿por qué no montar un podcast donde hablemos de empleo en el sector ambiental? Que eso es cosa 100% tuya, que eres el que hace esto, y hablemos un poquito de actualidad, que tanto a ti como a mí pues nos gusta mucho opinar y muchas veces opinar de manera fundamentada todos los temas de medio ambiente. Así que el 25 de febrero, bueno, ya podéis escuchar, ya está, se llama, el podcast se va a llamar Actualidad y Empleo Ambiental. Yo creo que más claro que eso es difícil. Y va a empezarse el 25 de enero, el lunes 25 de febrero va a estar el podcast. Ya está el de presentación, por si alguien lo quiere escuchar, nos quiere buscar. Decir que ya sabéis que estos temas a mí me repatean tener que contar esto en todos los podcasts, pero ahora es iTunes el que está dando algo de problema y no nos permite subir el feed. O sea, si nos buscáis en iTunes, a día de hoy no estamos. En cuanto podamos estaremos. En el resto de plataformas sí que estamos, en iVoox, en Spreaker, en el resto de plataformas sí que estamos, pero en iTunes. Y en todas las que maman de iTunes, Apple Podcast y muchas otras que cogen el feed de iTunes, no estamos todavía. Pero bueno, estaremos lo antes posible. Todavía y no es un ¿cómo se llama? ¿Un qué? Jolín, no me sale. Te has quedado en blanco. Me he quedado en blanco. Sí, no, estaremos en cuanto, ya digo, yo todos los días entro 3 o 4 veces a la plataforma a ver si me deja subir el feed de una vez, pero no me permite entrar todavía. O sea que espero resolverlo que se resuelva lo antes posible. ¿Algo más que aportar, aparte de que la gente nos escuche? Pues nada, y que ahí está la web, que entren, que le echen un vistazo a las ofertas, que tienen unas opciones muy interesantes para filtrarlas y para guardar favoritos y algunos aspectos que yo creo que son muy interesantes y que mejoramos bastante con respecto a la antigua web. Así que nada, adelante. Yo creo que sí que mejoramos. También ya que estamos aquí, quien entre, oye, os pido feedback, ya sea a través de los canales de Oikos o a través de los propios de Trabaja en Medioambiente.com, que ahí tenéis el Facebook, el Twitter, abajo del todo os podéis suscribir, a Instagram no estamos todavía, a LinkedIn, a donde queráis, os podéis suscribir, darnos feedback. ¿Qué os ha parecido la web? Que si entrabasteis a mi innovación, que entréis a esta y nos deis el feedback. Bueno, no sé, que opinéis. Y sobre todo, esta es una web que acaba de nacer. Tenemos muchas mejoras de camino que las iremos implementando poco a poco. Lo único que poquito. Estarás conmigo, ¿no? Que esto lo arrancamos al principio, o sea, ahora lo hemos arrancado un poco estable, sólido, que funcione y no meternos en muchas cosas que sabemos que van a llegar poco a poco, pero mejor ir haciéndolas cuando ya vayamos teniendo cosas sólidas y que funcionen bien. Efectivamente, y sobre todo que tenga mucha funcionalidad y que realmente sea una web que sea sólida y que podáis entrar y que tenga velocidad y que funcione bien. Por último, quiero decir, si alguien nos escucha y está buscando ofertar un trabajo, también en la web puede poner su propia oferta de trabajo, ¿eh? De manera gratuita, por lo pronto, la puede poner ahí. Eso es. Vale, pues si te parece lo dejamos aquí. Yo voy a ir cerrando ya el programa, ¿no? Espérate, ahora nos despedimos, que tenemos más cosillas de las que hablar, que estamos en vorágine de lanzamiento de la web. Voy a ir despidiendo el programa. Nada, simplemente recordaros, esto es Oikos, estamos en restauraciondeecosistemas.com, ahí en esa página web vais a tener las notas del programa, vais a tener enlaces al artículo que hemos hablado, a todo lo que hemos hablado durante el programa. Seguirnos en Spreaker, donde estamos, en iVoox, en iTunes. Recordaros que hemos cambiado los feeds y es posible que en esos donde nos estáis siguiendo, en iVoox o en iTunes, o donde nos estuvierais siguiendo, ya no se actualice, así que si nos escucháis de otra manera y veis que no actualiza, volver a suscribiros, dejarnos comentarios, dejarnos reseñas, dejarnos me gustas, lo que consideréis y sobre todo, como siempre os digo, dejadme vuestra opinión
entrar en restauraciondeecosistemas.com/contactar o contacto y ahí dejarme vuestra opinión sobre este podcast. Nos vemos la semana que viene, o mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene, el miércoles que viene, con un nuevo programa de Oikos. Adiós.